Es un placer para nosotros poder estar en este evento, este segundo simposio internacional de síndrome de Prader-Willi. Para nosotros como gobierno es muy importante poder participar de estos eventos y sobre todo recibir la retroalimentación que de ellos surge para hacer una mejor política pública de manera más informada. Lo primero que quisiera decir es dar un poco de contexto sobre la hoja de ruta que ha recorrido el país en términos de política pública, de atención integral para nuestros pacientes con enfermedades huérfanas y en particular con síndrome de Prader-Willi. Efectivamente, como sabemos, la política pública se ha movido con un norte y este es la Ley 1392 de 2010, que el año pasado cumplió sus primeros 10 años. Esta ley ha sido la hoja de ruta, no solamente para el gobierno nacional en términos de reglamentación, regulación, sino para la sociedad en general. A partir de esta ley, el país ha podido desarrollar unos elementos de la política pública más que otros. Si bien es cierto, todavía tenemos retos importantes en la atención de nuestros pacientes, también hemos tenido avances significativos en algunas materias. Por ejemplo, en términos de información para la política pública, pero también para la investigación. El país ha podido recorrer una ruta de más de 10 años de construcción de lo que hoy tenemos denominado Registro Nacional de Enfermedades Huérfanas. Para poder llegar a este punto, desde la Ley 1392, lo primero que tuvimos que hacer fue desarrollar un censo nacional de enfermedades huérfanas en el año 2013, el cual nos dio una línea de base de dónde estaban nuestros pacientes, cuál era el panorama epidemiológico de nuestros pacientes y cómo estaban siendo atendidos. Posterior al censo, su validación, pudimos ir construyendo de la mano de todos los agentes del sistema de salud un registro vivo, dinámico, casi que en tiempo real, que se alimenta de diversas fuentes, pero sobre todo del sistema de vigilancia epidemiológica, siendo las enfermedades huérfanas enfermedades de especial interés. A partir de ahí, el país ha podido recoger cada vez más información, no solamente epidemiológica del número de pacientes que tenemos y su distribución, sino de su atención a lo largo de todo el sistema de salud. Hoy por hoy tenemos más de 50.000 pacientes registrados, empezando en aquel año 2013 con 13.000, poco más de 13.000 pacientes, lo que demuestra el poder de recolección de estos datos creciente a lo largo de estos años. Es muy importante en este sentido recalcar y hacer un llamado a todos los profesionales de la salud para que podamos e impulsemos el reporte de nuestros pacientes en este sistema de vigilancia epidemiológica. Es de vital importancia, como lo dije, no solamente para hacer una mejor política pública, para tener mejores datos epidemiológicos del país, sino también para reforzar la investigación académica que se nutre de estos datos y que además son de disponibilidad pública. Hemos avanzado también, aunque de manera más lenta, en la configuración de redes especiales de atención para los pacientes con enfermedades huérfanas, tal y como lo dice la Ley 1392. Existe ya normatividad en torno a la habilitación de centros de referencia para los pacientes con enfermedades huérfanas. Si bien es cierto, no ha tenido el impacto que hemos querido, es un primer paso para poder configurar centros de referencia donde podamos tener una mejor curva de aprendizaje a nuestros profesionales que se están formando, pero también una mejor atención con mayor calidad con profesionales idóneos y la experticia necesaria para atender a nuestros pacientes. Otro punto de desarrollo de la política pública en el país ha sido la financiación de las enfermedades huérfanas en general, de sus servicios de salud. Durante mucho tiempo, estas patologías pertenecieron a lo llamado en su momento el no POS, el no PBS, y con base en eso su financiación era retrospectiva, una vez se daba la atención en salud y de alguna manera durante un tiempo se generaba a lo largo de la cadena de valor del sistema una deuda que en algunos casos incluso no podía ser saldada al final
por problemas administrativos, por ejemplo, en la cuenta, en las facturas y demás. Esto ha venido cambiando desde el año 2019 con la implementación de una política pública de pago prospectivo, en su momento conocida como techos presupuestarios, pero realmente es una política que busca cambiar totalmente el esquema, evitar la deuda que mencioné a lo largo de la cadena de valor y poder prever los presupuestos futuros y de esa manera garantizar los recursos. Por supuesto que su implementación no ha estado exenta de dificultades, de limitaciones, de retos importantes. En este momento, este ministerio, a la cabeza de la viceministra María Andrea Godoy, se encuentra actualizando una resolución derivada de esa política pública, la resolución 205 de 2019, la cual busca mejorar el proceso de atención, sobre todo en los pacientes que tienen su atención por primera vez. En ese orden de ideas, esperamos que en las próximas semanas o en muy pocos meses podamos tener esta nueva actualización de esa resolución que permitirá una atención más expedita de los pacientes que llegan por primera vez al sistema de salud, pero también del flujo de recursos que garantice a toda la cadena de valor, a los prestadores de salud y a los profesionales, contar con los recursos necesarios no solamente para la consulta, para los exámenes especializados cuando se requieran, sino sobre todo para entregar los medicamentos y las tecnologías en salud que los pacientes requieran de primera mano y con condiciones de oportunidad inmediatamente se hace el diagnóstico. Tenemos retos importantes de todas maneras en poder proyectar mejor estos presupuestos al futuro, en tener mejor información que pueda sustentar esas proyecciones financieras. Por eso es muy importante poder actualizar rápidamente, recolectar rápidamente la información de nuestros pacientes, pero también contar con los agentes del sistema del aseguramiento y de la prestación para tener una información cada vez con mayor calidad del dato respecto a las atenciones y a los gastos derivados de las mismas para poder asegurar los recursos hacia las vigencias siguientes, esto de los años siguientes. Tenemos retos todavía importantes en la recolección en general de los pacientes, de la información de los pacientes. Tenemos retos importantes en la configuración de verdaderas redes de atención con centros de referencia. Seguimos teniendo retos en términos de impulsar la investigación en el país de las enfermedades huérfanas o raras, tal y como lo dice el artículo 11 de la citada Ley 1392. Debemos, como país y como gobierno nacional, encontrar mayores formas para impulsar esa investigación. Si bien es cierto, en el pasado reciente hemos tenido convocatorias a través de Colciencias y del Fondo para Investigación en Salud, del Fondo FIS, para impulsar trabajos de investigación en enfermedades huérfanas. Todavía el país debe recorrer una senda un poco más consolidada en este sentido y esperamos que en el futuro próximo podamos hacerlo en conjunto. Necesitamos como gobierno, necesitamos como Ministerio de Salud a la academia, necesitamos a los académicos, a los clínicos, a los médicos, a los profesionales de la salud, ayudándonos a entender mejor la problemática de la atención de los pacientes, pero también la problemática y nueva información académica, científica sobre los pacientes que nos permitan, como lo dije, hacer una mejor política pública. Otros retos importantes tienen que ver con cómo poder garantizar los recursos y, por qué no, nuevos recursos para la presión tecnológica que se tiene natural de nuevas tecnologías en el escenario global de los pacientes con enfermedades raras. En ese orden de ideas, este ministerio está trabajando en mecanismos innovadores de financiación, mecanismos que han sido probados, por ejemplo, en otros sectores sociales, como los bonos de impacto social, entre otros, que nos permitan en un mediano plazo poder implementar estos instrumentos en nuestro sector y de esta manera generar recursos frescos con mecanismos diferentes
que nos permita apalancar y sostener la innovación en salud para nuestros pacientes con enfermedades huérfanas. Tenemos retos importantes en poder consolidar una agenda pública, social, en conjunto con nuestros pacientes. Nuestra pretensión antes de terminar esta administración es poder reglamentar la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas, pero también trabajar más de cerca con las organizaciones de pacientes para que con ellos podamos construir una hoja de ruta conjunta, para que con ellos podamos entender mejor la situación y problemáticas de nuestros pacientes en su atención, en su acceso a servicios de salud de manera oportuna y efectiva. Y estamos trabajando en generar cada vez mayor confianza para tener estos espacios de diálogo y además espacios propositivos en donde podamos recibir como gobierno y como ministerio propuestas de política pública, propuestas de mejorar nuestros instrumentos y nuestros planes de implementación y de acción sobre enfermedades huérfanas. Y en este último elemento también nos encontramos formulando un plan nacional de enfermedades huérfanas con visión de mediano y largo plazo, ojalá 10 años, donde podamos ir trabajando, no importa las administraciones que estén en aras de lograr unos objetivos necesarios para nuestros pacientes con enfermedades huérfanas. Objetivos como un enfoque diferencial del modelo de aseguramiento en las enfermedades huérfanas, un enfoque diferencial del modelo de financiación al que me he referido ampliamente en esta conversación, un enfoque diferencial en su atención con rutas, ojalá implementables, con rutas operativas en los territorios, adaptadas a las condiciones de los territorios para que los pacientes encuentren rápidamente su atención con oportunidad y calidad en los mencionados centros de referencia o excelencia. Y otros elementos que serán necesarios en el futuro próximo para garantizar la atención integral de los pacientes. Por supuesto, siempre será un reto poder ampliar con mayor suficiencia el paquete de beneficios en la medida que encontremos esos instrumentos financieros a los que me he referido, podremos ampliar de manera más grande, de manera más acelerada el paquete de beneficios y con una metodología que es también diferencial para la evaluación de las tecnologías de los pacientes con enfermedades huérfanas y no es exactamente la misma evaluación costo-beneficio que se hace con el resto del paquete de beneficios. ¿Qué nos queda como país? Nos queda además pensarnos cómo construir una agenda pública, una política pública que trascienda el sector salud. Evidentemente, los determinantes de la salud en los pacientes con enfermedades huérfanas son todavía más importantes. Tienen un impacto muy significativo en los resultados en salud de nuestros pacientes, quienes a su vez tienen vulnerabilidades importantes por su condición de enfermedad huérfana, por su afectación multisistémica, por la necesidad de cuidadores que siendo, por ejemplo, los familiares en primer grado de los pacientes, termina configurándose en una trampa de pobreza. En ese orden de ideas, este país tiene que fortalecer sus mecanismos de articulación en los distintos sectores, con el sector educación, con el sector de trabajo, con el sector cultura y, por supuesto, el sector sanitario para configurar una verdadera política de largo plazo que permita una mejor calidad de vida y, por supuesto, acceso efectivo a servicios de salud. Para los profesionales de la salud, finalmente, el mensaje es, como lo dije anteriormente, reiterado, de contar con su producción de conocimiento, contar con su producción académica, contar con su experticia a través de los diferentes mecanismos que tenemos de diálogo y de intercambio de conocimiento en el Ministerio de Salud para hacer una mejor política pública. Una invitación abierta para participar en la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas a través de las asociaciones científicas, sociedades científicas. Una invitación abierta para abrir
cualquier espacio de interlocución que nos permita conocer mejor esas problemáticas que se viven en terreno y poder diseñar mejores instrumentos de política pública para abordarlas, para garantizar una mejor atención, para garantizar unas mejores condiciones laborales de nuestros profesionales en la salud y, por supuesto, para tener mejores resultados en salud, impactar positivamente la calidad de vida de nuestros pacientes. Nuevamente un agradecimiento por la invitación. Para nosotros es muy importante estos ejercicios de encuentro de la comunidad científica, de la comunidad del talento humano en salud, y estaremos más que atentos a las conclusiones, a la relatoría de este evento, para recibirlo con mucho entusiasmo y poder encontrar aquí elementos que nos permitan seguir avanzando en la política pública. ¿Por qué no incorporarlos en el plan nacional que mencionamos o en la regulación que estaría próxima y que estamos trabajando en enfermedades huérfanas? Gracias.